Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de la Delfina. Ella fue una mujer un tanto misteriosa de supuesto origen portugués, que se acabaría convirtiendo en el gran amor y en la concubina del militar y caudillo argentino Francisco Ramírez, luchando junto a él en distintas campañas militares durante las guerras civiles que se vivieron en Argentina, siendo vista como una mujer bella, valiente e indomable. Esta biografía es realizada por petición de Patricia McCann y Adelina Sack. Se duda cuál es el verdadero nombre de la Delfina, aunque algunas versiones sugieren que pudo haberse llamado María Delfina Menchaca. Tampoco se sabe cuándo nació exactamente, aunque algunos dicen que pudo haber nacido el 26 de noviembre de 1798. También se duda sobre su lugar de nacimiento. Algunas versiones dicen que pudo haber nacido en Portugal. En cambio, otros creen que nació en la ciudad de Río Grande, en Brasil. Según una teoría, ella pudo ser descendiente de una familia de nobles portugueses que se estableció en dicha ciudad brasileña, huyendo así de Brasil como otras tantas familias bien posicionadas cuando las tropas napoleónicas empezaron a invadir el reino de Portugal. El apodo de la Delfina hace dudar a distintos historiadores, ya que se cree que ella fue llamada así a raíz de su nombre María Delfina, pero según algunas versiones se cree que empezó a ser llamada de esta manera por su origen nobiliario. Existen otras teorías de cuál era su verdadero origen. Algunos creen que ella simplemente fue la hija legítima de un funcionario portugués asentado en tierras brasileñas. Otros dicen que fue la hija legítima de uno de los virreyes de Brasil. En cambio, otra versión dice que simplemente fue una mujer común de origen portugués que se inventó a su propio personaje. Según se cuenta, la Delfina acabaría siendo capturada por el caudillo argentino Francisco Ramírez cuando éste participaba junto al militar José Gervasio Artigas en una serie de conflictos contra los invasores portugueses en la banda oriental, al norte del Río de la Plata. No se sabe qué hacía exactamente la Delfina en tal lugar. Algunos creen que fue una mujer que siguió a un prometido o a un enamorado hasta dicho lugar. Otros, en cambio, creen que era una meretriz que entregaba sus servicios a los militares portugueses en su propio campamento. Hay serias dudas sobre si la Delfina se dedicaba a la prostitución, debido a que algunas versiones aseguran que ella había ejercido tal profesión en el burdel que regentaba su propio padre. Fuera como fuese, el caudillo Francisco Ramírez quedó maravillado con aquella dama portuguesa, que poseía una gran belleza y un largo cabello pelirrojo o rubio rojizo, además de que se mostraba como una mujer de armas tomar, valiente, temperamental e indomable, algo que la atraería aún más. Fue tal la pasión que sintió hacia esta mujer que rápidamente la tomó como amante. Incluso se dice que se enamoró tanto de la Delfina que decidió romper el compromiso que mantenía con una mujer llamada Norberta Calvento, quien era la hermana de uno de sus mejores amigos. Una decisión un tanto drástica que le acabaría trayendo algunos problemas familiares, pero aún así acabaría convirtiendo a la hermosa Delfina en su concubina. Según algunas versiones, Norberta Calvento sufrió mucho al ser rechazada por su prometido, ya que sus familias se conocían de toda la vida y llevaba tiempo haciéndose a la idea de que pasarían juntos por el altar. Pero pese a aquel gran desengaño amoroso, ella seguiría esperándole
y aún guardaba la esperanza de casarse con él en algún momento, ya que pensaba que lo suyo con la Delfina solo sería algo pasajero, pero por desgracia Norberta acabaría permaneciendo soltera para el resto de su vida. La Delfina pronto se convirtió en la inseparable compañera de Francisco Ramírez, acompañándole durante las campañas militares mientras vestía como un soldado más. Incluso se dice que cabalgaba sobre su caballo con gran maestría y que sabía manejar distintas armas, convirtiéndose en toda una amazona. Ella luchó junto a su pareja durante los distintos enfrentamientos que se libraron entre los gobernadores de las distintas provincias argentinas durante una serie de guerras civiles que se vivieron en dicho país. El 10 de julio de 1821, las debilitadas y reducidas tropas de Francisco Ramírez fueron derrotadas durante una pequeña batalla librada cerca de la pequeña población argentina de Chañar Viejo, en la provincia de Córdoba, siendo derrotadas por las fuerzas del gobernador de la provincia de Santa Fe, Estanislao López. Francisco Ramírez huyó del lugar junto a algunos de sus hombres tras ser derrotados por las fuerzas de López, pero durante la retirada se percató de que su amada Delfina había sido capturada por el enemigo, así que no lo dudó y regresó a por ella. Según se cuenta, Ramírez avanzó hacia el grupo de hombres que tenían a su amada y con sable en mano galopó hacia estos con la intención de arrollar a alguno de ellos con su montura, pero por desgracia fue alcanzado en el pecho por un disparo, ocasionando que su montura continuase galopando, mientras el cuerpo inerte de Francisco permanecía sobre su caballo. El arrojo de su pareja permitió a la Delfina el poder huir de sus captores y ponerse a salvo, mientras que el cuerpo de Francisco fue tomado por el enemigo y decapitado. Después, su cabeza fue entregada al gobernador de Santa Fe, Estanislao López, quien mantuvo expuesta la cabeza de Ramírez dentro de una jaula. Se desconoce qué pasó con la Delfina tras la muerte de su pareja. Algunas versiones sugieren que logró llegar sana y salva hasta la población natal de Francisco Ramírez, la localidad argentina de Concepción del Uruguay, donde supuestamente vivió hasta el día de su muerte, sobreviviendo a su pareja por 18 años. Según se cuenta, tras la muerte de su pareja, un antiguo amor suyo intentó conquistar de nuevo el corazón de la Delfina, pero ésta no quiso, permaneciendo el resto de su existencia soltera, además de ser olvidada por todos. Se dice que la Delfina vive por el resto de su vida bajo una continua pena, añorando en todo momento a su fallecido Francisco. Incluso aquella constante y profunda pena la hizo envejecer prematuramente y su cuerpo se vería muy demacrado, perdiendo así su gran belleza y su fuerte carácter, volviéndose una mujer triste y solitaria que acabaría falleciendo el 28 de junio de 1839, cuando tenía alrededor de 49 años de edad. Según dice una versión, ella no recibió los últimos sacramentos y muy pocas personas asistieron a su funeral, siendo enterrada de una manera muy sencilla en la población natal de su gran amor, en Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, en Argentina. No hay mucho más que decir sobre la Delfina. Ella es un personaje bastante misterioso del que apenas hay datos, y todo lo relacionado con su historia son solo suposiciones, ya que nadie sabe exactamente cuál era su verdadero origen o cómo llegó hasta la vida de Francisco Ramírez, siendo un personaje bastante misterioso. Según la teoría oficial, ella fue capturada por dicho caudillo argentino y se acabaría convirtiendo en su concubina,
surgiendo entre ellos un apasionado romance. La Delfina se convertiría en la fiel compañera de Pancho Ramírez, pero destacaría especialmente por ser un soldado más pese a ser mujer, convirtiéndose en una verdadera amazona que sabía cabalgar con gran maestría y luchar como cualquier hombre, siendo vista como una mujer fuerte, decidida, valiente e indomable, además de destacar por ser muy hermosa. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de la Delfina. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que Patricia McCann y Adelina Sack también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras misteriosas mujeres que hayan tenido vidas parecidas a la de la Delfina. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!